Muy buenas tardes. Em, bueno, hoy les voy a presentar la heterogeneidad clínica de la demencia frontotemporal y el parkinsonismo relacionado con el cromosoma 17, causado precisamente por la mutación P301L en el gen MAP. Siguiente, por favor. Bueno, para hacer como un contexto, los síndromes de demencia frontotemporal son conceptos clínicos que surgen como tal de la degeneración lobar frontotemporal, que es un término patológico que denota la degeneración de las estructuras que son corticales y subcorticales dentro de las regiones que son frontales y temporales del cerebro. Ellos agrupan unos trastornos con alta heterogeneidad, que básicamente hasta el momento se han reconocido tres variantes, entre las cuales está la variante conductual, la variante lingüística y la variante motora. Si hablamos específicamente eh, de la demencia frontotemporal y el parkinsonismo relacionados con el cromosoma, este término se propuso por primera vez como una entidad clínico-patológica y relacionado con genética molecular para 1996. En cuanto a epidemiología, se desconoce realmente la prevalencia en el mundo, pero he encontrado unos estudios que específicamente en Países Bajos, en donde decían una prevalencia de uno en 1 millón de personas. Eh, Corresponde al grupo de enfermedades que tienen un patrón autosómico dominante, en donde el 20 al 40% describen un patrón familiar. De acuerdo, como ese como tal corresponde al grupo de la demencia frontotemporal con comportamiento hereditario, hay que mencionar los genes más importantes, entre los cuales se encuentra el gen MAP, el gen de la granulina y el gen C9orf72, que me va a contribuir en un 60% de todos los casos de degeneración lobar frontotemporal de tipo hereditario, siendo los más prevalentes lo que serían los genes de la progranulina, el GRN y el gen MAP, que me codifica para la proteína Tau, que es la proteína Tau, que es la asociada a microtúbulos. Y sí, eso. Siguiente, por favor. En cuanto a la nomenclatura, traje este cuadro en donde nos vamos a enfocar sobre todo en el lado izquierdo. Hace una comparación como tal entre los principales subtipos patológicos de la degeneración lobar frontotemporal y las asociaciones genéticas conocidas. Para mencionar, la clasificación actual de los subtipos de la degeneración se basa como tal en la tinción inmunoquímica para la acumulación intracelulares de proteínas específicas que se encuentran asociadas a unos defectos moleculares distintos, en donde la principal va a ser asociada a Tau, siendo un 90 a un 95%. Hay otras proteínas que se encuentran asociadas, que se encuentran al lado derecho, que es la TDP, pero no nos vamos a enfocar eso, sino en la proteína Tau. ¿Qué importancia tiene este cuadro? Les quiero mostrar básicamente que la forma genética se consideran en un grupo aparte, a pesar de tener un comportamiento y a pesar de tener inclusiones de Tau inmunorreactivas y una clara patología. Como pueden ver, ahí en el cuadro podemos ver que el FTDP17 se encuentra asociado principalmente a lo que serían el gen MAS y el gen de la granulina, tienen un comportamiento familiar, pueden encontrarse tanto clasificación molecular relacionada con Tau3R o con Tau4R y sus manifestaciones patológicas son muy variables dependiendo de la mutación. Siguiente, por favor. Aquí les estoy mostrando una descripción del gen MAP. Este gen, este gen tiene una localización citogenética en el cromosoma 17Q, es decir, en el brazo largo del cromosoma 17, en la posición 21-31. Y en el lado derecho les estoy mostrando lo que sería la estructura de la estructura del gen, que consta de dos dominios funcionales, un dominio de producción y un dominio de unión microtúbulos. ¿Qué importancia tiene este? Sí, de microtúbulos. ¿Qué importancia tiene la proteína Tau? Como tal, se expresa predominantemente en las neuronas a nivel del sistema nervioso central y periférico, donde va a desempeñar como tal una función muy importante en la construcción y estabilización de los microtúbulos, en la polaridad neural y también en la traducción de las señales. Siguiente. Aquí les estoy mostrando específicamente como tal la estructura del gen, que básicamente consta de 16 exones, de los cuales los más importantes que voy a mencionar en este momento van a ser los exones 2, 3 y 10, que dependiendo de cómo sea su empalme alternativo,
se van a dar ciertas conformaciones. Entonces, por ejemplo, si hablamos del empalme alternativo de los exones 2 y 3, va a dar resultado con unas proteínas que pueden tener de 0 a 1 o 2 insertos a nivel de N terminal. Es ahí cuando se puede hablar de las isoformas que vemos señaladas al final en la imagen, eh, en la parte de abajo, que está 0N, 1N, 2N. Eso dependiendo como tal del empalme alternativo de esos exones. Y el otro exón importante que mencioné es el empalme, el exón 10, que dependiendo de la presencia o no de este empalme, se puede hablar de una proteína tau, sea 3R o 4R, dependiendo de la presencia de este exón o no, que se encuentra a nivel del abdominio de unos microtúbulos, es decir, supremamente fundamental. Siguiente. Ya hablando específicamente de esta mutación, esa, realmente la palabra que debería utilizarse debería ser es una variante. El perfil clínico y como tal histológico preciso en este contexto de PTD17 depende como tal de la mutación específicamente expresada por el paciente y hasta el momento se han descrito 14 mutaciones, 9 de las cuales serían causantes de propiamente de esta demencia. ¿Qué se dice? Esta mutación es un tipo de mutación missense, es decir, una mutación puntual, no sinónima, la cual me va a producir un cambio en un único nucleótido, lo que me va a codificar un aminoácido diferente, en donde hay un cambio por una T en el exón 10 y se encuentra, como lo vemos en el lado derecho de la imagen, precisamente en la repetición número 2. Aquí les estoy mostrando también la ubicación en niveles de pares de bases y de acuerdo a ClinVar, que es la fuente de información más válida en cuanto a cómo se interpreta los SNP, se considera una mutación que es patogénica. Siguiente. En cuanto al efecto patológico que produce, esta básicamente produce una reducción en la capacidad de promover el ensamblaje de los microtúbulos, acelerando como tal la agregación de la tau en filamentos, básicamente. Entonces produce una capacidad reducida de esa tau 4R mutada, porque como sabemos, si se presenta en el exón 10, tiene que estar en la 4R la que se encuentra involucrada. Eh, y también se habla que se produce un desequilibrio, como normalmente se encuentran las dos isoformas 3R y 4R en un cerebro en condiciones normales, se encuentran en las mismas proporciones. Pero ¿qué pasa? Se ha visto que en pacientes que tienen mutaciones en MAP, en el exón 10, ese desequilibrio podría explicar precisamente la aparición de la enfermedad. Y esa variación P301L en comparación con otras variantes, se describió que esta forma oligómeros de tau más pequeña y mutación y que pueden explicar como tal la neurodegeneración y particularmente en cerebros de pacientes que tienen esta mutación se encontraron unas estructuras de tau muy estrechas, retorcidas, compuestas principalmente de tau 4R. Cabe mencionar que esta mutación no induce enfermedad de Alzheimer, porque obviamente tau es muy llamativo en cuanto a la enfermedad de Alzheimer, pero esta no se encuentra relacionada hasta el momento, pues no se relaciona. Y además de esto, se ha demostrado en modelos murinos que esta afecta la liberación y eliminación de glutamato a nivel del hipocampo. Siguiente. En cuanto al haplotipo, la arquitectura genómica de la región que abarca el GenMap es altamente compleja e incluye realmente un bloque de lo que se conoce como Lincoln Disequilibrium, que es el bloque de desequilibrio de enlace, que tiene aproximadamente 1.8 megapares de base. Y este se caracteriza por básicamente dos haplotipos principales, el H1 y el H2. El H1 viene siendo el más común y el H2 es más raro, pero se encuentra casi ausente dependiendo como tal del origen racial y étnico. De estos dos, el H2 ocurre en poblaciones caucásicas con frecuencias alélicas del 20 al 30% y en menos del 5% de poblaciones asiáticas. Hasta ahora en relación a la variante que se ha encontrado, que se encuentra en pacientes más frecuentes en los haplotipos H2, sin embargo hay algunos pacientes que han reportado tener un haplotipo 1. ¿Qué importancia tiene saber el haplotipo? Es porque llama la atención que el haplotipo H1 se ha asociado sobre todo con las presentaciones clínicas asociadas con parkinsonismo y el H2 se encuentra más relacionado con las presentaciones demenciales en portadores de esa variante. Siguiente. En cuanto a los fenotipos,
la gran mayoría de las mutaciones en MAP me van a producir la variante comportamental de demencia prototemporal como la principal. Además de eso, pueden haber alteraciones como tal semánticas y de memoria que pueden ser síntomas de neuropsicológicos predominantes. Pero si nos vamos específicamente a esta variante, encontramos lo siguiente, que en ella lo más frecuente son los siguientes fenotipos: parkinsonismo agresivo, simétrico y de inicio temprano, un parkinsonismo que también puede ser tardío, asociado a síntomas de DFT, y también síntomas de presentación clínica de parálisis supranuclear progresiva, pero en algunas excepciones está asociado a síndrome córtico basal. Eso es muy complicado, sobre todo los fenotipos, y hacer el diagnóstico clínico precisamente por la solapación y la heterogeneidad pues, de estos fenotipos. Eh, sí, siguiente. Siguiente, por favor. En cuanto a la importancia como tal de hacer esta investigación, quiero resaltar que aunque existen como tal diferentes trastornos de la conducta, y aquellos que van a afectar realmente la forma de relacionarnos es la que nos va a dar cierta relevancia, existe muy poca comprensión y literatura de los mecanismos por los cuales estas mutaciones conducen a la enfermedad en América del Sur. Casi no hay nada de estudio realmente. Comprender el impacto de esta mutación de manera específica en el contexto genético en individuos con manifestaciones clínicas y patológicas nos puede llevar a un diagnóstico correcto, y siempre de este modo como informarle al paciente de una manera veraz, de una manera certera a la familia cuáles son la evolución y los pronósticos esperables, y obviamente buscando hacer un asesoramiento genético adecuado. Entonces ante este proyecto tengo la siguiente pregunta de investigación, que es: ¿cuál es la conexión entre la variante P301L de la proteína Tau, de la proteína Tau, en, en el gen MAP en individuos con demencia prototemporal y parkinsonismo relacionado con el cromosoma 17 y sus haplotipos en MAP con las presentaciones clínicas? Siguiente. En el objetivo general sería analizar las asociaciones entre la mutación el 301L en la proteína en individuos con demencia frontotemporal y parkinsonismo relacionados con el cromosoma 17 y los hallazgos clínicos. Siguiente. En los objetivos específicos tendría primero describir las características clínicas y la cosegregación de individuos que tengan esta variante. Segundo sería identificar la intraheterogeneidad clínica que tienen aquellos individuos que sean portadores de la mutación. Y por último, evaluar como tal la influencia de lo que sería el haplotipo y el fenotipo como tal en portadores de la mutación P301L. Siguiente. Entonces, el tipo de estudio en este caso se plantea un estudio analítico observacional de tipo retrospectivo. Entre las consideraciones éticas, cabe mencionar la confidencialidad, teniendo en cuenta que esa información genética debe ser evaluado por el Comité de Revisión Médica y de Ética de la Universidad. De acuerdo a la resolución 830 del 1993 del Ministerio, es una investigación sin riesgos. Dentro de la población que se tomaría, básicamente serían individuos que forman parte del proyecto de genómica del Grupo de Neurociencias de Antioquia. El tipo de muestreo sería no probabilístico por conveniencia, a partir del cual se formarían los siguientes grupos: asintomáticos no portadores de la mutación en MAP, portadores asintomáticos, sintomáticos que tengan la variante, y controles para asintomáticos, perdón. Siguiente. Entre los criterios de inclusión se tienen individuos entre los 40 y 70 años con una evaluación médica completa, que deben tener un consentimiento informado y aceptación para participar, y que obviamente hayan tenido toma de muestra eh, para secuenciación genética. Siguiente. Entre los criterios de exclusión se debe excluir los pacientes con trastornos psiquiátricos, particularmente esquizofrenia, depresión, trastorno afectivo bipolar, trastornos delirantes, comportamiento, alguno que tenga trastornos de personalidad, aquellos que tengan antecedentes de abusos de drogas antes de desarrollar la demencia frontotemporal, aquellos que tengan otros factores que puedan contribuir como tal al deterioro cognitivo, como podrían ser una enfermedad metabólica, afecciones inflamatorias, anomalías serológicas como sífilis, deficiencia de folato, vitamina B12, y obviamente también evidencia
a través de neuroimagen algún infarto cerebral en una área eh, de una CBC isquémico o hemorrágico, básicamente, en áreas que puedan comprometer o presentar síntomas confusores. Siguiente, por favor. Hola. Bueno, básicamente a partir de la evaluación clínica, de las historias clínicas, lo que me interesa sacar serían los signos y síntomas neuropsiquiátricos, los criterios diagnósticos teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que son de Raskowski, que son para la demencia frontotemporal con variante comportamental, que revisar las pruebas neuropsicológicas porque obviamente van a ser un soporte importante para cada una de las variantes. Deben tener evaluar también el consentimiento informado y obviamente las historias son obtenidas a partir de las evaluaciones que se han desarrollado en el grupo de neurociencias de Antioquia. De ahí se extraerá información demográfica sobre la edad, género, edad de inicio de síntomas, entre otros, y también se tendrá en cuenta, como mencioné, ciertas pruebas neuropsicológicas, como por ejemplo la ficha de robo de galleta, el test de Boston, por ejemplo, que sería para las variantes con compromiso de lenguaje, en donde se utilizan para el diagnóstico de las afasias. Y a partir como tal, de la construcción que se hace de las genealogías, construcción de los pedigrís, que es muy importante para mirar el tipo de segregación que tiene la variante en nuestra población. Siguiente. En cuanto al análisis genético, se debe hacer una extracción de una muestra a través de una fluotomía, se hace una reacción de cadena de polimerasa y una amplificación como tal para extraer todo lo que será la información genética. Se utilizaría también unos primers. Estos primers se han descrito sobre todo específicamente para la extracción de MAP, y se debe analizar no solamente el gen MAP, sino también otros genes, porque hay que verificar que realmente no tenga los otros, como sería el gen de la granulina, TARDBP, APP, penicilina 1, penicilina 2 y APOE. Eh, para el análisis genético como tal, se utilizará el software de análisis de asociación de genoma completo de código abierto llamado PLINK, que se ejecutaría a través de un emulador de terminal que se llama PuTTY. Se incluirán tanto las regiones de codificación, también los límites de exón e intrón y las zonas de transcriptomas, que es, por ejemplo, ese es el transcriptoma descrito para MAP, y la interpretación que se hace de acuerdo la interpretación que se le debe hacer a estas variantes se hará de acuerdo a lo que establece el American College of Medical Genetics, el ACMG-AMP. Eh, Básicamente, y también se utilizarán programas in silico y algoritmos de software como Polypen para evaluar el potencial de la variante en la proteína, y HaploView, se utiliza para análisis de haplotipos y se encuentra relacionado directamente con Plink. De esto se obtendrá las siguientes variantes que se encuentran al lado derecho, y se hará obviamente la revisión con lo que se encuentra en la literatura, el haplotipo, la definición, cómo se define la variante de acuerdo en ClinVar, y finalmente se buscaría también extraer de ahí también un cromatograma siguiente, en donde se describe básicamente qué es lo que pasa en el gen. En cuanto al análisis estadístico, se harán frecuencias para las variables categóricas, medias o medianas, desviación estándar para variables continuas, ANOVA unidireccional, prueba de chi cuadrado para aquellas variables que sean categóricas, y obviamente también la correlación de Spearman. Para el análisis estadístico, perdón, se utilizaría lo que serían los paquetes implementados en R, que funcionan perfectamente con Plink, y para la graficación y demás se utilizaría GraphPad Prince 7. Siguiente. Entre los resultados esperados, eh, algunos de los casos, se esperaría que algunos de los casos puedan mostrar síntomas clínicos diferentes realmente a los casos típicos de FTDP17 que portan como tal la mutación. Eh, Se esperaría que realmente las alteraciones epigenéticas realmente desempeñen algún papel mecanicista en el inicio y en la progresión. Eh, que los casos que tengan la mutación
normalmente tengan una edad de inicio más joven a comparación de los esporádicos, en comparación al resto del combo que yo les mostré en la segunda diapositiva y en comparación a otras formas genéticas de la demencia frontotemporal. Además, esperaría que los individuos tengan la mutación, tengan unos hallazgos clínicos más graves a comparación de otros y que en ellos se encuentre la relación entre los haplotipos y la presentación clínica, es decir, que el haplotipo 1 se encuentre más relacionado con la presentación clínica y los síntomas parkinsonianos y el haplotipo H2 con aquellos que se presentan principalmente los síntomas demenciales. Siguiente. Entre las limitaciones, es importante mencionar que obviamente es un poco complicado lo que sería la secuenciación y es posible que alguna de las mutaciones que tendría que evaluar en MAP estén fuera como tal de las regiones de codificador y a nivel de los promotores de los neutrones, lo cual se soluciona de cierto modo haciendo una secuenciación del genoma completo sin tener excepciones de ellos y sobre todo el análisis de esas variantes que pueden presentarse en estas zonas. Obviamente una limitación importante es que siendo retrospectivos dependemos de cierto modo de las historias clínicas que pueden no tener una descripción algunas veces completa, para lo cual se estableció que es posible abordarlos si se hace una reconstrucción de historias clínicas vía telefónica. Muchas gracias por su atención.